buenas tardes a todos, buenas noches. Este es nuestro servicio de mitad de semana y bueno, les mandamos un saludo y estamos contentos de que se puedan conectar, sintonizar y bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Dios les bendiga a todos. Hola, bienvenidos. Qué bueno que están ahí conectándose con nosotros para unirse a esta charla que pensamos que va a ser de bendición. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga. Saludos a todos, hasta donde esté llegando a través de este medio. Estamos contentos con Dios por todas las bendiciones y las oportunidades que Dios nos está dando de nuevo ahora con reiniciar todas las actividades. Y pues estamos agradecidos con Dios porque ya este domingo 14 vamos a estar reabriendo para los papás que quieran traer a sus niños. Los que quieran esperar todavía un tiempo más están en toda libertad, cada quien como se sienta. Va a haber un espacio en la parte de atrás de aquí del templo con mesitas para que estén con sus niños y para que puedan traer algo, que el niño ya sea una tablet o algo que para dibujar para los niños chiquitos. Mientras que está la predicación, los niños puedan estar ellos entretenidos ahí, porque no va a haber cuidado de niños todavía. Van a estar con sus papás aquí en el templo. Entonces pues estamos agradecidos con Dios. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad conforme vayamos viendo lo prudente. Vamos a ir al rato también los demás actividades que hay los domingos con los jóvenes, con todo lo demás que se estaba llevando a cabo y las clases en lo que es la iglesia infantil. Ahí nosotros estaremos avisando, así es que pues gracias a Dios por que podemos seguir adelante en la obra de Dios. Gusto saludarlos. Bueno, y el propósito de las mesitas allá atrás, va a haber una sección que va a ser solamente para los padres con niños y puedes traerle tú las snacks de los niños y algún jueguito o algo con audífonos, ¿verdad? Para que no interfiera con la reunión. Y básicamente el que tenga sus niños, los niños van a estar bajo el cuidado de sus padres, ¿verdad? Entonces, por ahorita no vamos a tener el cuidado de los maestros y eso hasta que más adelante veamos prudente avanzar a esa etapa. Y entonces, bueno, eso es lo que se viene para el domingo. Vamos a entrar al tema de hoy, vamos a orar para que sabemos que estos temas han estado siendo de bendición a las personas y bueno, vamos a seguir con la parte que viene ahora en esto que estamos viendo de desviaciones. Padre, en el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, tu bendición y la dirección de tu Espíritu para ser de bendición a cada uno de tus hijos que se están conectando, Señor, en este miércoles, mitad de semana, Señor. Tú que conoces los corazones, las vidas, la necesidad que hay en cada quien, en las vidas, en los hogares, en los matrimonios, en todo, Señor, pedimos que tu palabra sea suficiente para obrar, Señor, conforme la necesidad. Sabemos, Señor, que tu palabra no volverá atrás vacía, que tu palabra dice que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, así sea tu palabra en este momento, que cada quien pueda recibir de ti, Señor, lo que necesita. Tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso y tu palabra es poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, gloria a Dios. Bueno, el tema de esta semana es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida. Este tema es importante porque a muchas personas hemos escuchado eso, nos suena algo muy poético, muy místico, y a veces vivimos sin estar conscientes, sin tener presente de que hay un plan de Dios, ¿verdad? Para nosotros hay un plan de Dios para nuestra existencia. Entonces todos los que nos están oyendo, todos los que están conectados, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu existencia y el propósito o la razón por la que Dios, en el momento en el que te convertiste a Él, en el momento en el que veniste a Él, la razón por la que no nos llevó al cielo en ese momento es porque tiene algo para que nosotros hagamos aquí, ¿verdad? Hay un plan de Dios, un propósito de Dios para nosotros. Ese plan tiene que ver con el mundo donde vivimos, con la tierra, ¿verdad? Este planeta Tierra. Y hay gente que vive mucho como decir, pues no le da mucha importancia a su existencia aquí, a sus decisiones aquí, a su vida aquí, porque dicen, aquí vamos de paso y bueno, lo bueno va a estar allá en el cielo. Pero si fuera
tan urgente que ya estuviéramos en el cielo, Dios ya nos hubiera llevado, ¿verdad? Hay casos en la Biblia de gente que Dios ya se los llevó al cielo, ¿verdad? Como que ya lo que tenían que dar aquí ya lo habían hecho, lo que Dios había trazado para ellos. Y a veces, ¿verdad? Tenemos casos de algunos que no experimentaron la muerte, se fueron, Dios se los llevó. Pero si Dios no nos ha permitido experimentar todavía la muerte o que Dios nos haya arrebatado o llevado así, es porque ese propósito es el plan del cual vamos a hablar de Dios para nuestras vidas, para tu vida, para la nuestra. Todavía existe y tiene algo que ver con la tierra, con los que estamos aquí, con el mundo. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos ese plan, que nosotros experimentemos eso, que se desenvuelva, que andemos en ese plan y ese propósito que Él tiene para nosotros. Vamos a hablar tantito de eso, ¿verdad? ¿Qué tan importante ¿verdad? ¿Qué tan valioso es para uno como gente que cree en Dios, que estamos en Cristo, vivir siempre pendientes, ¿verdad? Recordándonos bien con los pies en la tierra y siempre ligados a Dios, conectados a Dios, sabiendo de que la razón por la que estamos aquí es porque Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Entonces, vamos con usted primero. Es algo maravilloso saber que vivimos, que el Señor nos dio la vida con un propósito, porque muchas veces pues vivíamos y te levantas y conforme lo que va saliendo es lo que vas haciendo, conforme se va presentando cada situación, pero saber que vivimos con un propósito lo cambia todo. Dios me dio la vida para algo, para una razón, para un motivo, un propósito. Y yo creo que descubrir eso es algo grande, es algo grande. Cuando leemos la escritura, ahorita mencionabas, a veces pensamos, ay, ¿por qué se muere un niño? ¿Por qué se muere un joven? Le faltaba, tenía toda la vida. Pero si cumplió el propósito de Dios, el Señor es el que nos da la vida y sabe cuándo la vuelve a tomar. Y yo me recuerdo de Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesús, y pues tenía 30 años cuando estaba bautizando y cómo lo encarcelan. Los que conocen la palabra de Dios saben eso, que la mujer de la hija de Herodías, Salomé, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato y muere Juan el Bautista, pero cuando leemos que él venía con un propósito, la Biblia nos dice que él vino a preparar el camino al Señor. Y entonces cuando lo presenta, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí en el río Jordán. O sea, él cumplió su propósito por el cual, ¿verdad?, vino a esta tierra. Y eso es algo maravilloso. Yo creo que nos daría una satisfacción tan grande saber que yo estoy cumpliendo el propósito por el cual el Señor me dio la vida, ¿verdad? O sea, él no estudió una carrera, Juan el Bautista no se casó, que a veces uno dice, ay, pues yo me quiero casar y digo, yo quiero estudiar una carrera, quiero graduarme. Y no son cosas malas formar una familia o tener un estudio, una carrera, pero yo creo que si pudiéramos modificar un poquito mediante desarrollamos esta enseñanza de que, Señor, yo lo que quiero es cumplir el propósito por el cual tú me diste la vida, sea lo que sea, ¿verdad? Yo quiero agradarte a ti y estar en tu voluntad. Sí, bueno, pues yo he estado mencionando, recuerdo cuando me vino a mí ese entendimiento de decir, bueno, yo no pedí venir a este mundo, ¿verdad? Yo no escogí a mis padres, ni mis padres me escogieron a mí. Son cosas que se me empezaron a venir y yo ya tengo tiempo de decir eso, de que en realidad todo lo planeó Dios. Yo no estoy aquí por un accidente, yo no estoy aquí, yo siempre aparecía en la escena, pero como dijo Cristo, que el que me envió, y nosotros también hemos sido enviados por Dios, porque Dios dice, en este tiempo nos tocó vivir, ¿por qué en este tiempo? ¿Para qué en este tiempo? Y eso es lo que tenemos que pensar un poquito. Yo creo que Jesús nos enseñó, una de las cosas que más recalcó Jesús es eso, en los momentos donde se estaba para
ir a cumplir los planes de Dios, culminar con el plan de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y repitió varias veces eso mismo Jesús, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Y eso es algo que Jesús nos ha enseñado, que en realidad tenemos un propósito en esta vida. Entonces, no estamos aquí por un accidente, no estamos aquí por una casualidad. Y cuando tú tienes ya ese entendimiento, pues empiezas a querer saber qué es lo que tienes que hacer en el tiempo, ¿verdad? Y es bien hermoso porque disfrutas el tiempo que estás viviendo, la etapa que estás viviendo, empiezas a ver que son diferentes etapas en la vida y que Dios te está concediendo cosas mientras que cumples el propósito de Dios, y a veces disfrutas de la vida porque sabes que estás cumpliendo el propósito de Dios. Y es hermoso porque cuando llegas al final, una de las personas que nos da un ejemplo es el apóstol Pablo, cuando llega hasta el final y empieza a decirle a Timoteo, pues he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y entonces, y como decías tú, es importante lo que vamos a hacer aquí, porque dice que de lo que depende de lo que hagamos aquí, vamos a ser recompensados en el cielo. Entonces, cuando lleguemos allá, dice que conforme a lo que hayamos hecho en el cuerpo, seremos recompensados. Entonces, es importante que le pongamos atención. Muchos le atribuyen a cosas, al destino, a cosas, pero cuando uno ya entiende las cosas de Dios, pues uno sabe que es Dios el que está en todo esto, y que Dios es el que es soberano y sabe por qué están pasando las cosas, sabe por qué. Y es importante. Reyes como Nabucodonosor nos damos cuenta que ellos creían que ellos eran el que tenía el dominio y todo, y Dios interviene a enseñarles, aunque eran reyes impíos, a enseñarles que ellos no tenían la potestad, que Dios les estaba concediendo. Tú ves gente con mucho talento, con una gran capacidad, y que no se lo atribuyan a Dios. Y Dios les va a pedir cuentas, cómo usaron ese talento, esa capacidad que Dios les dio, si fue para la gloria de Dios o fue para, como lo que tú dices, enfocarse en sí mismos, en ver que ellos lo que querían lograr. Pero qué hermoso es entender esto, porque creo que esto nos va a traer una paz y una tranquilidad, y nos va a traer una alegría de decir, estoy cumpliendo un propósito divino, porque no estoy aquí por una casualidad, es Dios que ha permitido que yo viva en este tiempo. Como hay un canto que dice, para este tiempo he nacido, para este tiempo son planes y propósitos de Dios. Yo creo que este tema es algo muy importante y muy hermoso, ¿verdad? Así es, y bueno, nuestro destino, ¿verdad? Tu destino no es nada más como librarla o pasarla cada día, ¿verdad? Hacer lo que tengo que hacer como para nada más sobrevivir y para pasarla, ¿verdad? Entonces, es mucho más que eso, ¿verdad? Nuestro destino no es nada más sobrevivir y librarla, ¿verdad? Entonces, hay algo de parte de Dios, hay algo muy adentro en nosotros, ¿verdad? Hay algo que Dios depositó, hay como un sello de parte de Dios dentro de nosotros, una marca de parte de Dios que estamos aquí, que le pertenecemos a Dios. Es como cuando, ¿verdad? Hay un producto o un carro que trae la marca y tú dices, este carro es buen carro porque tiene esa marca, y nosotros tenemos la marca de Dios. Y eso quiere decir que somos de parte de Dios, estamos aquí por algo, ¿verdad? Que Dios nos hizo para algo. Y eso involucra, ¿verdad? Ahí en ese propósito, en ese destino por el cual tenemos nosotros aquí, eso va a involucrar nuestro tiempo, va a involucrar nuestros talentos, va a involucrar nuestro tesoro, ¿verdad? Y eso tiene que ver para que vamos a usar todo eso para su gloria, para beneficiar a otros, para avanzar su reino. Vemos a gente, como dice usted, que sí, ¿verdad? Han identificado su talento, o han adquirido tesoros, ¿verdad? Han hecho cosas, ¿verdad? Con sus habilidades, pero los usan para ellos nada más, o algunos para mal, ¿verdad? Pero no están usando eso para beneficiar a otros, o no están usando eso sobre todo para darle gloria a Dios, para avanzar el reino de Dios. Entonces, vamos a hablar tantito de eso, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, yo no tengo el talento que tiene aquel o aquella, ¿verdad? Yo no tengo el tesoro, yo no he llegado a producir así. Y hay gente que nada más la libra, o sea, no está pensando que
su destino no es solamente pasarla. Hay algo grande para lo que Dios nos ha llamado. Jesús nos invita a una vida abundante. Entonces, vamos a hablar tantito de eso, de vivir conscientes de que Dios nos llama a algo. Eso te hace levantarte con ganas, eso te hace querer mejorar, eso te hace querer trabajar en ti, querer que Dios trabaje en ti. Y qué tan importante también es esto de que la marca de Dios que llevamos, ¿verdad? De nuestro Creador, del que nos hizo, es algo que envuelve el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestro dinero, el uso de nuestros talentos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y si no lo usamos ahí, algo en nuestra vida como que no hace clic, como que estamos fuera de orden, como que no hay mucho significado y propósito, porque eso que podemos ser, lo que tenemos dentro, las habilidades, los dones, lo que podemos lograr, lo que podemos producir, es para darle gloria a Dios. Y si lo estamos usando, hay muchos, ¿verdad? Quizás tú has hecho algo por Dios y te sientes bien, ¿verdad? El hacer algo por Dios, porque tiene que ver con ese sello de Dios, que fuimos hechos para eso, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar tantito de eso porque queremos, ¿verdad? Como iglesia, la iglesia existe para que la gente, ¿verdad? Queremos edificarlos, ese es el propósito de los llamados, edificar a la gente, ¿verdad? Y el propósito es que la gente se desarrolle, que la gente crezca, ¿verdad? Por eso creemos en la participación de la gente, para que participe y aporte y se desarrolle, pero que aporte al reino de Dios, ¿verdad? Porque eso te hace sentir bien y también que beneficie a otras personas y también que avance en el reino de Dios. Entonces, como iglesia buscamos eso. Hay gente que piensa, bueno, es que ahí nos piden y yo no quiero, yo nada más quiero ir a escuchar. Pero como iglesia sabemos que es el diseño de Dios, ¿verdad? Cada persona tiene eso en su interior y por eso, ¿verdad? Queremos motivar y mover a la gente a involucrarse, a participar, porque hay gente que no ha experimentado eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar tantito de eso, de la importancia de usar eso para el avance del reino de Dios. Sí, no es nada complicado porque ya es algo que el Señor lo puso y en cada uno es algo bien diferente y todo es bien útil, ¿verdad? Lo que tú tienes es útil, es importante. La Biblia nos habla de una mujer que ella hacía túnicas para las mujeres, para sus amigas, para las vecinas y murió. Y cuando le dicen al apóstol, ay, todas llorando y oró por ella, la queríamos mucho y les enseñaba las túnicas que ella les hacía. Y bueno, ella vuelve a la vida, ¿verdad? Oran por ella y vuelve a la vida. Y dices tú, ay, qué de grande tiene eso. Pues aún en este tiempo, si tú puedes coser algo, ahorita hay una hermana aquí en nuestra iglesia, Ara, que nos cosió unas cubrebocas. Y yo digo, es tan importante que tú identifiques lo que tú tienes para usarlo para el reino de Dios, para bendecir, ayudar a otros. Nosotros, mi esposo y yo, hemos estado dando consejería familiar y matrimonial. Y bueno, ahorita que estamos cada quien en nuestras casas, eso se ha detenido temporalmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a través de estos medios, hace poco nos llamaba un joven que es un amigo de nuestro hijo y así con una necesidad en su matrimonio. Y yo me sentía tan feliz porque eso es algo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, a través de una conexión en Zoom, pudimos hablar con él y yo me sentía tan feliz porque aún así en nuestra casa dices tú, ay, pues ¿a dónde voy? ¿O qué hago? Pero Dios te pone, ¿verdad? Esa sensibilidad. Ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde está la necesidad? Nos sentimos tan felices, tan contentos que nuestro hijo nos dijo, ustedes pueden aconsejarlos. Sí, claro, con mucho gusto. Y ahorita mencionabas, hay una satisfacción tan grande cuando tú puedes dar lo que de gracia hemos recibido, esta palabra que nos ha ayudado tanto en nuestro matrimonio, ¿verdad? Nosotros les hemos dicho, vamos a cumplir próximamente 40 años de casados. No es porque seamos muy inteligentes ni muy sabios, es porque Dios nos ha ayudado, porque su palabra nos ha sostenido
y eso que nos ha bendecido a nosotros, pues lo queremos usar para que también sea de ayuda, de bendición para otros. Entonces, si algunas personas batallan, pues yo soy un inútil, pues yo no sé qué hacer, pero sí podemos, ¿verdad? Nosotros ayudarte con la ayuda de Dios a descubrir lo que hay de Dios en ti. Todos tenemos algo que hacer. Nadie puede decir, ay, pues yo no sé para qué, yo no sirvo para nada. Dios te hizo con un propósito. Tú puedes aportar y hacer algo grande. Ahorita donde estamos en las casas, ayudar con niños, ayudar a alguien enfermo, a alguien grande de edad, y vas a ver qué satisfacción vas a sentir, y cuando te sientas realizado, ya ahora sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, y vas a hallar una satisfacción muy grande en hacerlo. Sí, esto es algo que pues es una grande bendición porque cuando nunca te hubieras imaginado, ¿verdad? En el caso en mi caso, que el Señor me alcanzó 21 años, van a ser 42 años de eso. En este mes cumplo 42 años, que el Señor me alcanzó cuando estaba completando 21 años. Entonces, a través de todo este tiempo, lo que Dios nos ha concedido, ver tanta gente venir a Cristo, tanta gente, muchos matrimonios ser restaurados, la gente ser salva, ser transformada y cambiada, dejando vicios, dejando alcoholismos, drogadicción, hábitos de pecado, de tantas cosas, pues ha sido una gran bendición y verdaderamente yo lo he dicho, ¿verdad? Que yo le decía a Dios cuando el Señor me alcanzó, concédeme doblar, ¿verdad? Lo doble tú me alcanzaste 21 años, concédeme de perdido 21 años servirte. Pues ya se dobló eso, ¿verdad? Porque ya pasaron otros 21 años, ¿verdad? Cuando estaba completando los 42 años, pues se completaron los 21 años. Ahora ya estoy completando en este mes 63 años y ya son otros 21 años. Y a estas alturas yo le puedo decir, y gente me ha dicho, bueno, ¿usted piensa que ya se va a morir o algo? Porque yo digo, bueno, yo le doy gracias a Dios que me siento satisfecho de lo que Dios me ha concedido, trabajar con nuestros pastores en México, el hermano José Silva, la hermana María Elena Martínez, que trabajamos con ellos levantando las iglesias Puerta del Cielo, nos involucramos en campañas de carpas, de todo, venir muchísima gente en los 80s, venir a Cristo, y yo recuerdo mi esposa era buena para ir personalmente, ir con las personas en las carpas, invitarlas a aceptar a Cristo y la gente pasaba a recibir a Cristo. Y bueno, ha sido una trayectoria muy hermosa que yo he dicho, si el Señor me llama, yo estoy listo, ¿verdad? Y me voy satisfecho, pero si el Señor quiere todavía concederme más años, pues me ha concedido ver a mis hijos, ahora los hijos de nuestros hijos, y digo yo, si el Señor nos va a conceder a ver ahora a los hijos de nuestros hijos, pues qué bendición. Pero yo he dicho una cosa, yo no quiero ser una carga, ni quiero ser un problema, yo lo que quiero es ser de bendición, y mientras que podamos ser de bendición, pues yo quiero estar aquí, y si no, pues sé que me espera una vida mucho mejor, no tengo miedo a morirme, no, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo nos enseña que es ganancia al morir, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y mientras que estemos aquí, pues lo que queremos es cumplir el propósito de Dios, y qué bueno porque pues en esto no hay edades, Dios tiene lugar para todos, y nos ha llamado, lo que tú decías, mi hijo, es algo muy importante de llevar a la iglesia, dice, ¿verdad?, a un conocimiento y a un entendimiento, hacia una madurez de entender cuál es el llamado para ellos también. Se me venía a la mente ahorita que decías tú eso, cómo va transmitiéndose eso, la importancia. El apóstol Pablo, ya cuando estaba para partir, le estaba dando instrucciones a Timoteo, y él estaba mandando a Timoteo que mandara a hombres que prepararan a otros hombres para que fueran hombres de Dios y pudieran alcanzar, que todo Dios quería alcanzar a todos los hombres. Manda a hombres idóneos, manda a otros hombres para que ayuden a otros hombres. Como es una cadena, Pablo le dice a Timoteo y Timoteo le va a decir a otros hombres para que ayuden a otros hombres. Y como lo que tú dices, qué importante, ¿verdad? Que podamos transmitir esto, que la gente pueda saber que no está aquí como una casualidad, no está aquí por un accidente, no va simplemente de paso. Hay un plan de Dios y un propósito hermoso para cada quien. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios trata con cada quien porque nos hizo únicos.
Sabemos que la ciencia lo puede decir y todo. No hay otro como nosotros, somos exclusivos. No fuimos hechos como en una fábrica. No, somos exclusivos. Se hizo el molde y se rompió ese molde y no hay otro igual. Con esta huella me sacan donde quiera que soy la persona fulano de tal y no hay otro. No hay otra huella igual. Aquí, o sea, me identifica que soy único. Entonces, Dios tiene un plan especial para mí y qué hermoso cuando podemos estar en conectados con Dios sabiendo que estamos cumpliendo ese plan hermoso. Yo nunca me imaginé que Dios nos fuera a conceder esto de tener yo una familia, mi esposa y luego nuestros hijos y ahora todos sirviendo a Dios y ahora ya vienen nuestros nietos, ahora aún, ¿verdad? Pues Isaí de chiquito ahorita, ¿cómo están ellos también explicando de la palabra de Dios? Qué satisfacción tan grande que verdaderamente Dios te concede el que puedas disfrutar y gozarte en las cosas de Él, que sabemos que es lo más grande y lo más hermoso cuando puedes entender estas cosas que pues son una riqueza, ¿verdad? Somos ricos simplemente, como dice un canto, yo soy rico porque tengo a Cristo, ¿verdad? Entonces no se trata de, como lo que tú mencionas, ¿verdad? De tener un montón de dinero y todo eso, porque no solamente se trata de tener eso, sino hay riquezas que no tienen que ver nada con el dinero. Bueno, y no es el tema, pero es importante mencionarlo aquí, de que se trata de que Dios nos puso aquí con un fin, con un propósito. Y entonces es importante de estar conectados con Dios y Dios nos conecta a una iglesia para ayudarnos a encarrilarnos en eso. Y entonces lo menciono porque es importante saber y darnos cuenta para qué Dios nos tiene aquí, porque a veces hay gente que, bueno, quiere hacer algo, pero anda queriendo hacer lo que quiere él, ¿verdad? Lo que quiere la persona, pero a veces andamos lejos o andamos dando bandazos y no estamos acomodándonos ni nos estamos desarrollando en verdaderamente lo que Dios nos dio. Andamos queriendo hacer lo que hacen otros o lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero, y a veces, ¿verdad? O sea, nadie debe de estar de oquis. Y cada quien en lo que Dios le llamó es bueno en eso, es excelente en eso, pero requiere un desarrollo, requiere un crecimiento, un trabajo. Y hablábamos de las desviaciones que ayudan a que Dios trabaje en nosotros, a crecer en esas áreas. Y eso es importante, ¿verdad? No hacer lo que quiero yo, no hacer lo que se me ocurre o algo, ¿verdad? Así nada más, sino, ¿verdad? Yo me voy a involucrar en lo que Dios está haciendo ya en esta obra, en este lugar. Y mientras yo me conecto a Dios y a lo que Dios ya está haciendo, porque hay gente que batalla en conectarse en lo que Dios está haciendo, quiere hacer algo Él, ¿verdad? Quieren hacer algo ellos, quieren hacer lo propio, ¿verdad? Como para lucirse y resaltar. Y en esto es de que resalte Dios, ¿verdad? Y entonces es importante eso, nada más es importante ese paréntesis, ¿verdad? Aclararlo. De conectar con Dios y Dios nos va a poner a movernos con lo que Él viene haciendo, a complementar eso, ¿verdad? No, a veces hacemos cosas que interfieren, estropean lo que Dios está haciendo porque están enfocados en algo de orgullo, en algo de nosotros, ¿verdad? Y eso, Nico, es algo importante, lo que estás mencionando, importantísimo. Y tú puedes ver, porque hay gente que empieza a hablar y decir cosas y tú los ves, ¿verdad? Que predican y hablan. ¿Y quién es? ¿Dónde pertenece? No habla de su iglesia, no habla de sus pastores, del plan de Dios en su iglesia. Ellos solamente quieren, y pues es lo que quieren, ¿verdad? Ellos quieren proyectarse, ellos quieren, pero pues dices tú, hay gente que anda, ¿y en dónde pertenece? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿O qué? ¿Verdad? Y tú ves que en realidad no hablan de eso, ¿verdad? Lo que es el plan, su enfoque son ellos, no es el enfoque, no es Dios, no es la obra de Dios, no es los planes de Dios, ¿verdad? Entonces creo que pues eso que estás hablando es algo muy importante, porque hay mucha gente que anda suelta, ¿verdad? Y dices tú, ¿y quién es? ¿Cómo vive? ¿Verdad? Y todo eso. Nunca habla de su iglesia, nunca habla de la obra de Dios, de donde Él pertenece. El enfoque es que Él, lo que quiere desarrollarse es Él, ¿verdad? Y tú dices, pues es triste porque esa persona en realidad, pues, tú ves que el enfoque no es Dios, aunque aparentemente está hablando de Dios, pero no es el enfoque. Y es donde hablábamos que entonces en desviaciones y así, pues les beneficia muy poco cuando esa es la actitud de la que hablábamos la semana pasada. Y esa persona
lo que va a suceder es que van a venir muchas más desviaciones para desarrollarlo, ¿verdad? Muchos más y se va a frustrar porque siente no avanzo, no crezco, no puedo. Y es porque es la actitud y no entendemos de que tenemos que conectar con Dios y donde Dios nos ha conectado, donde Dios nos ha puesto y apoyar y aportar, ¿verdad? Cuando tú desarrollas, ¿verdad? Esto, cuando tú sabes que tienes un propósito y cuando estás verdaderamente conectado con Dios, desarrollas tus talentos y lo que tú produces, lo que tú haces, y eso es algo que va a traer gloria a Dios, pero va a servir a los que están al lado tuyo, ¿verdad? Y hay gente que quiere servir a otros, pero no está sirviendo a los que tiene al lado, no está bendiciendo donde se congrega, no está bendiciendo a los de su familia, a los que lo conocen, ¿verdad? Entonces, es algo que hace eso y al traer gloria a Dios y bendecir a los que lo rodean, a la gente, también extiende el reino de Dios así, ¿verdad? Y entonces es importante eso. Vamos a hablar tantito de esto porque estamos hablando del uso aquí, ¿verdad? El sello de Dios, el propósito de Dios en nosotros tiene que ver con el uso de nuestro tiempo, tiene que ver con nuestros talentos, tiene que ver con también nuestro dinero, con lo que producimos, con lo que hacemos. Pero el desarrollo de nuestros talentos, también el aumento de nuestro dinero, de nuestros tesoros y el buen uso de nuestro tiempo, saberlo manejar, es algo que no siempre lo logramos o llega tan pronto, ¿verdad? A veces toma tiempo en poder nosotros ver el aumento de nuestro dinero, de nuestros talentos, ver también el desarrollo de nuestros talentos, ver que manejamos bien el tiempo, que usamos bien el tiempo. Entonces, como lo que vamos a hacer involucra esto, hay gente que como que quisiera servir más a Dios, pero dice, no tengo tiempo. Entonces, hay gente que batalla en manejar el tiempo con Dios y tiene tiempo para otras cosas y quisiera más tiempo para Dios y pienso que sí es honesto de que quisieran tener más tiempo, pero no han aprendido a manejar ese tiempo bien. Entonces, nosotros, como personas que tenemos el sello de Dios, gente de Dios, somos similares a un atleta que se está preparando como para las Olimpiadas, que tiene que entrenar, se tiene que preparar, tiene que hacer unos entrenamientos, unas secuencias de ejercicios, de entrenamientos donde tiene que tomarse el tiempo. Los que nadan se toman el tiempo de respiración, toman el tiempo los que corren carreras, ¿verdad? De aquí a acá. Y entonces esos están haciendo ejercicios, están entrenando, tomándose el tiempo, porque se acerca una carrera o se acerca un evento. Y como gente que estamos caminando en este camino hacia el destino, somos gente que también nos tenemos que preparar, ¿verdad? Y tenemos que desarrollar el talento, los talentos, tenemos que desarrollar el buen uso de nuestro tiempo y también el aumento de nuestro dinero, de nuestros tesoros, que Dios va a usar eso, ¿verdad? Dios nos va a bendecir a través de eso para poder hacer lo que Él nos llama. Que hay gente que dice, bueno, yo hago, pero denme, ¿verdad? Para hacer algo. Pero verdaderamente alguien, qué bueno cuando otros nos pueden apoyar, pero Dios nos bendice a nosotros para nosotros aportar a lo que Él nos puso aquí para hacer, ¿verdad? Y es una bendición cuando alguien entiende eso, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo esto se para y dice, no, yo no hago nada porque aquí no me apoyan, no me dan recursos, no me dan dinero. Pero cuando alguien verdaderamente entiende el servir a Dios, Él pone de su dinero, Él pone de su tiempo, ¿verdad? Él no le puede eso porque sabe que para eso está aquí, para eso Dios lo salvó, para eso Dios todavía lo tiene en la tierra y para eso Dios lo trajo a esta iglesia, ¿verdad? O a la iglesia que pertenezcas tú. Entonces vamos a hablar tantito de eso, ¿verdad? De que el uso de nuestro tiempo, el desarrollo de nuestros talentos, el aumento de nuestro dinero, de nuestros tesoros, es algo que no viene tan pronto a veces como quisiéramos, pero es algo que nos tenemos que preparar y en desviaciones es una preparación, ¿verdad? En esto que enfrentamos, en lo que estamos ahorita viviendo, es preparación para desarrollarnos en esto. Es como ahorita gente está desesperada porque siente que tiene mucho tiempo en la casa y es donde sabemos, oye, hay que saber manejar el tiempo en el hogar, ¿verdad? El tiempo con los hijos, y es puro entrenamiento porque Dios nos está desarrollando, porque somos gente, así como un atleta se está preparado para las Olimpiadas, que son en algunos años, así nosotros nos estamos preparando porque somos gente que estamos caminando al destino, al propósito por el cual Dios nos tiene aquí.
Cuando venimos al camino del Señor, depende la edad en la que llegamos y el trabajo que desarrollemos, como que ya traemos nuestro horario, ya traemos nuestra manera de cómo estamos organizados, pero el Señor nos toma, nos recibe así como estamos, pero es tan hermoso porque Él es un Dios de orden y pues es el primer libro de la Biblia. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero fue lo primero que hizo el Señor, puso orden, separó la luz de las tinieblas, separó el día de la noche, las aguas de lo seco y a cada uno le puso nombre. Y así cuando venimos al camino del Señor, el Señor empieza a poner orden en nuestra vida. A veces estamos tan saturados con nuestro tiempo y luego decimos, pues no, yo no me puedo involucrar, a veces ni podemos venir a la iglesia, menos hacer cosas en la iglesia, o Dios me pide que haga esto si yo ni tengo tiempo para hacer lo mío. Pero cuando venimos al Señor, empezamos a escuchar su palabra a través de las predicaciones, de las enseñanzas, leemos su palabra, nos empezamos a dar cuenta, el Señor nos enseña, a lo mejor tenemos muchas cargas que el Señor no nos ha puesto, estamos tomando a veces responsabilidades de otros y es tan hermoso que el Señor nos empieza a decir, deja esto, entrega aquello, y Dios nos habla a través de su palabra. Ahora son cosas que las agregamos en nuestro vocabulario. Dios me habló, el Señor me enseñó, ¿verdad? Porque ahora el Señor me pide que haga esto. Dios nunca te va a pedir que hagas algo si no te capacita para hacerlo, o si tú no puedes hacerlo. O sea, el Señor, si nos pide hacer algo, es porque eso es lo que tiene que ver con el propósito por el cual nos dio la vida. Y es tan bonito poder entender eso, porque parece que ahora, pues el tiempo que dices que no tenías, ahora está el tiempo para realizar lo que el Señor quiere que uno haga. Pero sí es muy importante, si Dios te ha traído a un lugar, ahí es donde tú vas a florecer, ahí es donde tú vas a empezar a ser útil a otros, donde le vas a empezar a hallar la razón de ser a tu vida, y vas a ver cómo Dios te habla, ¿verdad? Y dices, no, en realidad estaba perdiendo mi tiempo, estaba perdiendo mi vida, o sea, mis recursos los estaba malgastando. Cuando ves ahora las necesidades para lo que Dios te lo dio, y ahora entiendes cómo Dios dice que hay una parte que le pertenece a Él, y dices, ay, como que hay cosas que no nos caben a nosotros o no las entendemos. Y cuando lo empezamos a obedecer y a practicar, vemos que ahí está la bendición de Dios y cómo nos multiplica y cómo hay una riqueza cuando el Señor empieza a poner orden en nuestra vida y nos va enseñando y empezamos a cumplir ese propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Y pues lo más hermoso aquí es que nadie queda afuera, ¿verdad? Dios nos llama a todos a ser parte, porque dice que fuimos bautizados en un mismo, por un espíritu en el cuerpo. Entonces al venir a Cristo todos nos introduce al cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo dice que pues un cuerpo está lleno de muchos miembros, ¿verdad? Y cada miembro tiene su función. Entonces todos tenemos una parte. Hay gente que es buena para hacer negocios, hacer dinero, o se necesita dinero en la obra de Dios, o sea, para el tiempo que se le tiene que dedicar a la obra de Dios, las habilidades que se tiene de tocar, de cantar, de predicar, de enseñar, tantas cosas, ¿verdad? De limpiar, de todo. O sea, que aquí nadie queda fuera y esto pues no hay, en realidad, aquí no hay que aquello es más grande con Dios, esto es más grande. Dice que Dios no hace excepción de personas, y con Dios depende, no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿verdad? Con qué corazón. Y como lo que hemos dicho, mijo, es bien hermoso cuando tú trabajas con gente que tiene un corazón para Dios, y que dices, aquel también tiene un corazón para Dios, y no se anda limitando, ni se anda queriendo zafar, ni se anda queriéndole sacar la vuelta al trabajo, o si se necesita apoyar con finanzas, si tiene, pues lo apoya, ¿verdad? Pero, o sea, que tiene un corazón para Dios, que no le puede, o sea, que ama a Dios y quiere servir. Es algo hermoso, ¿verdad? Cuando en realidad nos damos cuenta que todos tenemos
un lugar, como dice, si quieres trabajar, hallarás también lugar, dice un canto viejito, ¿verdad? De los seminarios, hallarás también lugar en la obra del Señor. O sea, aquí hay lugar para todos y es importante, ¿verdad? Que hay gente que dice, ¿y cómo voy a saber yo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, para lo que Dios me ha llamado? Pues es muy fácil, yo siempre lo he dicho, empieza a hacer algo y ahí Dios, porque una vez alguien dijo, ¿verdad? Bueno, y hacia dónde camino, ¿verdad? Guíame, ¿verdad? A dónde caminar. Pues muévete. Pues ya cuando te diga, no, por aquí no, vete por acá, pero si no te mueves, pues cómo, hacia dónde te voy a guiar, ¿verdad? Entonces, si mucha gente quiere saber, pues empieza a hacer algo y te vas a dar cuenta por dónde el Señor nos va llevando. Y una de las cosas que empieza luego a darte cuenta cuando tú te dispones en lo que tú sabes, simplemente en lo que tú, la habilidad que tengas, si eres jardinero, pues se necesita en la obra de Dios, lo que sea, lo que sepas hacer, ya sea carpintero, ya sea electricista, de todo se necesita en la obra de Dios, no solamente predicar y esas cosas. Y se empieza con una habilidad como esa y Dios empieza, ¿verdad? A dirigirte hacia los propósitos que Él tiene. Tú te vas a dar cuenta para qué Dios eres bueno en la obra de Dios. Y todo se necesita en la obra de Dios. Entonces, hallarás también lugar, dice, si quieres trabajar, hallarás también lugar en la obra del Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando empiezas tú a ofrecerle a Dios tu talento, tus habilidades, y tu tiempo, si Dios te ha bendecido, pues tus recursos, ¿verdad? Para apoyar la obra de Dios y seguir adelante. Y así es como ha caminado la obra de Dios. La Biblia dice que había mujeres importantes, dice que muchas de estas mujeres importantes, dice que le servían al Señor con sus bienes, pues el Señor necesitaba las finanzas había llamado a 12 a dejar sus trabajos y que anduvieran con Él para cumplir los propósitos del Señor. Y pues todo se necesitaba. Gente que los recibía para hacer comidas como Marta, ¿verdad? Preparar todo. Y pues todo se necesita aquí en la obra de Dios. Nadie queda fuera, no importa la edad que tenga. Y como dice usted, Dios no deja a nadie fuera. Entonces Dios es un padre, ¿verdad? La Biblia dice que es nuestro padre. Y un padre ama, ¿verdad? Dios es un padre que nos ama a todos por igual y desea lo mejor para nosotros. Así es que créeme que Dios quiere que llegues, ¿verdad? Dios quiere que lleguemos, Dios quiere que nos desarrollemos. Hay gente que piensa que a lo mejor, ¿verdad? Dicen, es que Diosito, ¿verdad? No quiere, ¿verdad? Me castigó. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos, Dios quiere que nosotros, pues por eso nos tiene aquí. Por eso nos salvó, por eso nos dejó aquí, porque Dios quiere que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Él nos tiene aquí. Pero, así como un padre que ama a sus hijos, ¿verdad? No pondría a su niño de 5 años en la prepa, porque no está preparado para eso, ¿verdad? De la misma forma, Dios no va a poner a uno de sus hijos que no se ha desarrollado, que no, ¿verdad? No ha crecido, que necesita tiempo, necesita lecciones, ¿verdad? Para tomarse ese tiempo para desarrollarse y crecer para alcanzar su destino. Si no, va a fracasar y no va a poder llegar, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, Dios, pues hay gente que piensa, es que si me pusiera Dios, yo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay gente que dice, yo soy fregón, yo lo haría. Siente con la capacidad. Sí, y a veces dice, ¿por qué Dios pondría Porque yo la armo mejor, ¿verdad? Yo la armo más machín. Y a veces pensamos cosas así, y el simple hecho de pensar así, pues te das cuenta de que tienes 5 años, ¿verdad? Y no puedes estar ahí. Entonces, ¿verdad que es importante? Dios sabe, y cuando estamos listos, Dios nos avanza, ¿verdad? Así como un padre, ¿verdad? Cuando su hijo está listo, pues lo va a meter a la escuela y va a llevarlo, pero Dios no nos pone en un lugar antes de tiempo, ¿verdad? Si no estamos listos. Es como el pueblo, ya Dios lo llevaba a la tierra prometida, pero les faltaba, no estaban listos todavía, ¿verdad? Y entonces, hablemos tantito de eso, ¿verdad? De los tiempos de Dios, del amor de Dios, de que Dios, no es que Dios no quiere que lleguemos, no es que Dios, ¿verdad? Lo que nos ha prometido o el propósito por el cual nos tiene aquí, no es que Dios no quiere que estemos ahí, que lo alcancemos, sino es por su amor, ¿verdad? Y que necesitamos nosotros crecer. Sí, así es. Y ahorita que se hablaba de
los miembros del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, pues es un cuerpo saludable, es un cuerpo sano y no hay ningún órgano que no esté funcionando bien. En realidad somos órganos todos en el cuerpo de Cristo que desempeñamos una función, y hablábamos de actitud la semana pasada. Entonces, a veces nosotros queremos elegir qué tipo de órgano somos en el cuerpo de Cristo. Yo quiero ser el ojo para estar viendo todo, o yo quiero ser el brazo, yo quiero ser la pierna. Pero en el cuerpo de Cristo cada órgano es importante, y aclara que a veces los que no se ven son a veces los más esenciales. Un riñón, el hígado, los pulmones, todos son importantes. Entonces, lo que tú hagas es para Dios, ¿verdad? No luches, no pelees por hacer algo para lo cual Dios no te llamó. No quieras ser visto de los hombres. O sea, la satisfacción más grande está en cumplir el propósito de Dios. Si tú eres el dedo chiquito del pie, o sea, qué bueno que eres parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay misiones que el Señor nos ha dado, no hay más grandes, más importantes que otras, todas son importantes, ¿verdad? Y si tú estás cuidando a una persona enferma, Dios te ha puesto a hacer eso, es una preparación. Yo recuerdo que en un tiempo a mí me tocó hacer eso, y yo no estudié enfermería, no estudié nada de medicina, pero yendo al hospital a orar por enfermos, pues me dijeron, hay una muchacha que tuvo un accidente con su esposo, está toda quemada. Y bueno, yo fui a orar por ella, la guié a aceptar a Cristo, y estuve yendo todos los días a verla porque no tenía familia aquí. Y luego cuando la iban a dar de alta, no tenían quien la pudiera atender en su casa, y pues seguía ahí en el hospital, y me dijeron que si yo podía atenderla, y dije, pues si me enseñan cómo hacerlo, cómo ayudarla, cómo atenderla, sí, claro, con mucho gusto. Yo empecé a verla como una hija que pues tiene como la edad de una de nuestras hijas, y pues yo me quedé asombrada de lo que pude lograr hacer. Estaba toda quemada, usaba 12 pares de guantes porque cuando se lavaba una quemada había que tirarlos y usar otros guantes para otra quemada. Y o sea, fue una misión temporal que a lo mejor a nadie le importaba, pero yo sentía que en su momento eso era algo que Dios me estaba pidiendo hacer. Y yo digo, son cosas tan grandes que a veces queremos hacer cosas en público, que la gente nos vea. Y entonces eso dice mucho de nosotros, ¿verdad? Que hay un orgullo, están persiguiendo otra cosa, su propia gloria. Y entonces digo, que Dios nos ayude, porque si es así, pues vamos a seguir teniendo esas paradas, esas desviaciones. Cuando conocemos el corazón de Dios, en realidad tú no ves que algo tan pequeño no tenga importancia. Si eso es algo que Dios te está encomendando, tú lo vas a ver como algo grande, y Dios me escogió a mí para hacerlo. Entonces, hay mucho aprendizaje, mucho que Dios está formando en nosotros cuando nos da ciertas tareas para hacer, y lo importante es que estemos dispuestos a hacerlo con gozo. Yo creo que es una de las cosas más importantes de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? El proceso para llegar a donde Dios te quiere tener, llegar a una madurez para poder desempeñar lo que Dios quiere, ¿verdad? Hablábamos en ocasiones pasadas lo que le tardó a Dios con Moisés, para que Moisés llegara a cumplir el propósito que Dios tenía con él. 40 años estuvo en el desierto preparado, y aparte los 40 que estuvo en Egipto donde él se crió, pero 40 años estuvo en el desierto. Hasta entonces Dios lo llama y ya estaba listo para sacar al pueblo de Israel. Y veíamos cómo con José todo lo que llevó, le llevó 13 años, de 17 años hasta los 30 años fue a dar con Faraón. Fueron 13 años el proceso para estar listos
Cristo mismo, la palabra de Dios nos enseña por qué Él no desarrolló un ministerio antes de los 30 años, porque para los judíos una persona menor de 30 años no era una persona que era verdaderamente madura, que podía desarrollarse. Y el apóstol Pablo habla de esto, y mucha gente, para poder, en la cultura de ellos, para poder aceptar algo que una persona estuviera enseñando, tenía que ver mucho la edad, su madurez, que la persona fuera una persona madura, que ya se consideraba una persona adulta, para poder ponerle atención o creerle en algo que estaba queriendo impartir al pueblo. Y Pablo menciona algo muy importante en Gálatas, y habla y dice, en el capítulo 4, y dice, mientras que el hijo es niño, dice, en nada difiere del esclavo, pero cuando ya el papá considera que es adulto, entonces ya está capacitado para poder ministrar las riquezas de su padre. Pero dice que en nada difiere del esclavo, o sea que no puede tomar posesión, aunque es dueño de todo porque es el hijo, pero no lo puede agarrar, y dice, nada difiere del esclavo que no es dueño de nada, ¿verdad? Porque no tiene la madurez para ministrar, para poder lo que las riquezas del padre. Entonces había tutores que los padres tenían para prepararlo, para cuando llegara la edad de la madurez, estuviera listo, como dice, la preparación para poder desempeñar y poder llevar adelante las riquezas, lo que su padre había acumulado, las cosas, y poderlas saber administrar. Y eso es el trabajo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? De lo que es el proceso, y a veces hay gente que no quiere pasar ese proceso, hay gente que quiere brincar eso, y tú te das cuenta pues que no está listo la persona, ¿verdad? No está entendiendo cosas muy importantes. Hay gente que ya quiere, yo no soy calentabancas, yo no sé qué, y no pueden entender lo que yo mencionaba, siéntate, ¿verdad? No, y la agarran por otro lado muy inmaduros, y quieren andar, como luego se dice, como chapulines de un lado a otro y haciendo una cosa, y andan por su cuenta. Como dijo Pablo, no buscan las cosas del Señor, sino buscan lo suyo, ¿verdad? Y no las cosas del Señor. Entonces también Pablo menciona, dice, no busque las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, ¿verdad? Son las que nos deben interesar, que las de aquí son temporales, las de allá son eternas. Entonces yo creo que es importante. Y vemos que no tiene que ver con la edad, porque vejez no es señal de madurez, ¿verdad? Por lo que hemos hablado, hay personas que no han aprendido ese proceso, esa enseñanza del Señor, y, o sea, no han estado enfocados, y pasan los años y no han madurado. Sí, a veces como el pueblo de Israel, nunca la hicieron, ¿verdad? Aunque pasaron 40 años y nunca la hicieron. Entonces, se necesita tiempo, sí se necesita tiempo para madurar, pero hay gente que madura más rápido que otros, y otros que nunca maduraron, ¿verdad? Y tú los ves que ahí se quedaron, y a veces maduran muy pronto, y hasta ¿verdad? Se regresaron para Egipto, ¿verdad? Algunos, entonces nunca desarrollaron. Entonces, pero hay gente que madura rápido, como lo que decimos, ¿cuánto tarda en lo que le tardó? Porque saben beneficiarse y saben entender para qué son esas desviaciones, el proceso, Sí. ¿verdad? Sí. Y hay gente que se frustra porque quiere avanzar, pero no le pone atención. Y es por eso, ¿verdad? No es porque ellos tienen algún sello diferente de Dios para madurar más rápido, sino es tu actitud, es el querer entender, es el proceso, las desviaciones. Y parte de también de experimentar de una manera plena el destino, pues viene en entender nuestras desviaciones, viene de entender ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Es como si vemos el final de una película y no vimos todo lo que pasó, todo lo que llevó a ese final, a esa culminación. Los que la vieron al principio están bien picados, también entrados, y para ti no va a tener mucho sentido porque no pasaste todo lo demás, el proceso. Entonces, parte de experimentar de una manera más plena el destino, el poder llegar, viene de entender, ¿verdad? El proceso, de entender las desviaciones, el por Y qué. tiene que ver mucho, yo creo, mijo, lo que Jesús menciona es la humildad. Dice que hay gente que se atora y se detiene, ¿no? Que dice que pues el que se ensalza, si él se quiere levantar de él mismo, será humillado, ¿no? Pero el que se humilla será exaltado. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y él los y resistan al diablo, y él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero como dice el apóstol Pablo en capítulo 10 de 2 Corintios, verso 18, dice
no es aprobado dice, no es El que se alaba a sí mismo. al que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿verdad? Porque una cosa es que tú digas lo que tú digas a ti, pero otra cosa es que dice Dios, ¿verdad? Entonces Pablo mencionaba ahí de las gentes que ellos mismos se promovían, ellos mismos, entonces dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, es Dios el que te va a levantar, y uno de los secretos es, como dijo el Señor, más vale siéntate atrás, ¿verdad? Para que cuando venga no te sientas adelante, porque a lo mejor el dueño de la fiesta te va a decir, aquí no es tu lugar, vete atrás, y vete, mejor, el que se humilla será ensalzado, pero el que se salza será humillado. Y, y pues lamentablemente muchas veces, muy seguido, no logramos, ¿verdad? Fracasamos en el poder entender nuestras desviaciones. Y eso nos lleva a verlas de una forma equivocada, nos lleva a verlo de una forma mal, ¿verdad? Y cuando sucede esto, pues eso da lugar en nosotros a la impaciencia, ¿verdad? Da lugar también a que te amargues. Hay gente que lo vemos amargados, ¿verdad? Y culpan a otros. Sí, y porque no han entendido, ¿verdad? Ponle tú, la desviación fue por sus hijos, ¿verdad? Hemos visto aquí a gente que ha venido bien a Dios, ahí la llevan, van bien, van avanzando, van creciendo, están encarrilados en servir a Dios, y se topan desviaciones y todo, y ahí cuando no se logra ver a la luz correcta las desviaciones, eso entonces sucede, pues que lo estamos viendo de una manera equivocada, y da lugar en nosotros a eso, ¿verdad? Da lugar, como decía, a la impaciencia, da lugar también al amargamiento, ¿verdad? Gente que se amarga, hay gente que tiene reproches, ¿verdad? Hay gente que da lugar a que la duda crezca en ellos, ¿verdad? Dudan que Dios tenga un propósito para ellos, dudan que Dios los trajo a este lugar, ¿verdad? Dudan algunos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Unos llegan a dudar de Dios, ¿verdad? Y entonces, en lugar de permitir que las desviaciones nos ayuden a desarrollarnos, como estamos hablando aquí, nos ayuden a manejar mejor el tiempo, nos ayuden a crecer, nos ayuden a desarrollar nuestros talentos, nos ayuden a buscar a Dios para que Dios aumente nuestros recursos, en lugar de que las desviaciones nos hagan crecer, madurar, a veces cuando la vemos de una manera incorrecta, pues en lugar de que de ayudarnos en el desarrollo que necesitamos, en el crecimiento que necesitamos, en lugar de eso, pues nos atrasan espiritualmente. Hay gente que espiritualmente se atrasa y lo hace. Hay gente que está peor que como estaba antes, ¿verdad? Con Dios, tiene menos entrega, sirve menos, aporta menos para la obra de Dios, aporta menos de su tiempo. Entonces hay gente que las desviaciones, viéndolas de una luz, de un modo incorrecto, sí, con un mal punto de vista, en lugar de ayudarte a crecer y desarrollar, pues te hace retroceder, produce en ti duda, amargamiento, y entonces cuando retrocedemos espiritualmente, eso nos pone en una postura de que necesitamos más desviaciones para crecer más. Hay gente que necesita desviaciones que ya pasó para poder llegar a donde ya estaba, ¿verdad? Y entonces, cuando no entendemos nuestras desviaciones, eso hace que vengan más desvíos a nuestras vidas, más situaciones de estas a nuestras vidas, más cosas para que nos hagan crecer, y se puede convertir en un círculo vicioso. Vemos gente que nunca sale de esto, ¿verdad? Van a otro lugar, van a otra iglesia, van con otra gente a empezar todo de vuelta, y luego todo truena otra vez igual y se van a otro lado, y hay gente que nunca sale de eso, y aunque estén en el mismo lugar, pero sigue ese círculo, porque las desviaciones nunca los forman, nunca permiten que crezcan. Entonces, ¿qué tan importante o qué tan cierto es esto, verdad? De permitir, de ver las desviaciones, entenderlas, verlas en una luz correcta, con un entendimiento correcto. Que podamos tener una disciplina en nuestras vidas cada día, de venir a Dios con un corazón sincero. Él nos conoce, Él sabe lo que pasamos, pero que tú te puedas expresar con Dios y ser honesto y decirle
Señor, yo quiero caminar en tu perfecta voluntad. Cuando venimos a Dios, decirle, ordena mis pasos, ordena mi camino, ordena mis pensamientos. Pero yo así cuando he pasado situaciones le digo, Padre, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos y vas a ver cómo va a venir la paz de Dios. Vas a parar de competir, vas a parar de con otras personas, ¿verdad? ¿Perdón? Compararte. Sí, ya no vas a querer compararte con otras personas. Vas a ver que lo tuyo tiene que ver con Dios directamente y el Señor te va a iluminar. Vas a poder oír la palabra y tener una mejor comprensión. Se te va a revelar cuando leas la Biblia esa palabra, esa respuesta de Dios para tu vida. Busca a Dios, pero de corazón, ¿verdad? Para de estar como en chismes, de hablar con otra gente que ves que tiene un mal sentir, porque eso es muy contagioso. La gente que también mira de una forma incorrecta sus desvíos, ¿verdad? Las desviaciones Sí. Y a veces se habla con ese tipo de gente y no te va a ayudar a ti. No te va a ayudar, no te va a ayudar. Es tan importante ir con personas claves porque a veces a la gente que le dices te va a alimentar algo que te está haciendo más daño, ¿verdad? Entonces es tan importante cuando nos quebrantamos y venimos a Dios, Señor. La semana pasada hablábamos de no luchar contra Dios, ¿verdad? De no dar cosas contra el aguijón, porque nos va a estar lastimando, hacer más daño a nosotros y va a estropear que sigamos adelante nuestro camino. Entonces, decirle, Señor, ordena mis pensamientos, que yo pueda tener mis prioridades en orden y Dios te va a contestar, el Señor se va a revelar a tu vida. Pues conforme la palabra de Dios, para mucha gente se le hace muy duro el camino de Dios, se le hace muy difícil el camino de Dios y es por la manera en que lo están viendo, porque conforme la palabra de Dios, el apóstol Juan habla en las cartas, dice, porque sus mandamientos no son gravosos. Y Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuándo se convierte en algo difícil? Cuando tú quieres hacer lo tuyo, ¿verdad? Y vas a empezar a pelear con Dios, que lo quieres a tu manera. Y hay algo que tú mencionas, algo que se dice, ¿verdad? A veces en las enseñanzas que hay de matrimonio y todo eso, dice, el mismo sol que redite la mantequilla es el mismo sol que endurece la arcilla. Entonces los tratos de Dios para muchos nos hacen que nos quebrantemos, pero que a otros que se endurecen y se rebelan, ¿verdad? Se endurecen porque dice que ese mismo sol, el mismo trato del sol, pero de repente depende del material, ¿verdad? El mismo sol puede sea derretir, mantequilla, amigos. ser mantequilla, ser dóciles, ¿verdad? O sea que ante Dios, si Dios nos está metiendo a algo y está una desviación, Dios sabe por qué, lo necesitamos. Necesitamos aprender algo y no que empecemos a enojarnos y a rebelarnos y por qué tengo que pasar esto. Como dice mucha gente, ya no digas por qué, di para qué, ¿verdad? Sino por qué me tenía que pasar a mí eso, por qué Dios permite, si yo no lo merezco, si yo ya he sufrido mucho esto, y no, la están agarrando, entonces se endurecen a veces gentes. La pregunta es, ¿lodo o mantequilla? Así la dejamos, ¿verdad? ¿Lodo o mantequilla? Bueno, una preguntita aquí. ¿Qué tipo de sentimientos o qué tipo de reacciones tenemos como personas o podemos tener, ¿verdad? Cuando nuestros planes son detenidos o nuestros planes, ¿verdad? Enfrentan una desviación. ¿Qué nos hace sentir o cómo reaccionamos? Nosotros o en la experiencia con la gente, ¿qué tipo de... Ya vimos que a veces algunos se amargan, Sí. Algunos tienen resentimiento, ¿verdad? Sí, ¿Qué más produce? Sí, pues un enojo, una frustración cuando algo no salió bien o lo que yo dije no se llevó a cabo. Pero pues como hemos aprendido de gente que dice, bueno, no quiere decir que fracasé, sino esa es una manera que no funcionó, voy a tratar otras. Entonces dijo frustración, ¿qué más? Enojo. Enojo. Usted mencionó hace poquito de que hay gente que cuando sus planes se topan, son detenidos o hay desviaciones. Usted mencionó ahorita que culpan a otros. Sí. También es una reacción que a veces tenemos de culpar. Es que si no se me hubiera atravesado o si no hubiera pasado esto,
¿Qué otro tipo de reacción o sentimiento podemos experimentar cuando nuestros planes son detenidos o desviados? Sí, es como lo que tú mencionas, hijo, es bien importante de la reacción de las personas cuando culpan a otros eh, y piensan, ¿verdad?, que son frustrados sus planes y todo, y que ellos no han destacado por culpa de que aquel no los promovió o aquel no lo puso a hacer lo que él quería hacer. Sí, sí Resentimiento, empiezan, la verdad, culpa. sí, porque en realidad no esperan que Dios sea el que los promueva, sino ellos se están queriendo que alguien los promueva y la agarran contra la persona pensando que estás favoreciendo a otro y que no lo puede ver y la agarran y se van por otro lado. Pero sí es importante de esto. Yo recuerdo que de cumplir el propósito de Dios y saber que Dios nos va a llevar, porque lo más hermoso es cuando termines tus días, es la satisfacción más grande, ¿verdad? Por eso dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que llegan los años y los días en cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque qué hermoso es terminar los días y voltear hacia atrás y sentir gozo y alegría de que cumpliste los propósitos de Dios y que voltearas hacia atrás, brincaste y saltaste y caíste donde mismo, no avanzaste en nada, ni hiciste nada. Entonces es triste, ¿verdad? Pero cuando nos dejamos guiar por Dios es hermoso cuando llegas a cumplir ese propósito y sientes una satisfacción, ¿verdad? Porque dice que algunos van a llegar a decir, pues acuérdate de tu Creador, ahorita, ¿verdad? Que tienes oportunidad, que eres joven, porque a veces ya de viejos es más difícil que se le quite la maña a la persona, ¿verdad? Dios quiere tratar a veces, ya no quiere tratar con los viejos, se cansa a veces, como dice, ya los de 20 años, vaya, que los de 20 años para arriba ya no van a andar batallando, que mueran en el desierto y los que van a entrar son los de 20 años para abajo. Entonces, que Dios nos ayude. Y recuerdo un hermano que estaba dando clases en un instituto, hermano Sergio Farías, nos comentaba de que un hermano a él le pagó cuando llegó aquí, se convirtió a Cristo, llegó a San Antonio de México y le pagó, ¿verdad?, las clases de que se entrara a un instituto porque lo ve que era inteligente y dijo, bueno, estudia. Y dice que cuando se graduó él y todo, que lo adoptó como su hijo, así para pagarle los estudios del instituto. Y cuando se graduó, dice que él era dueño de restaurantes y trajo un legajo con unos sermones y dijo, ¿verdad? Te hago entrega de estos sermones que yo nunca llegué a predicar. Dijo, siempre cumple los propósitos de Dios. Dijo, y yo por cuando Dios me llamó, dije, ¿y de qué voy a vivir? Y me llamó a predicar, dijo, ¿y de qué voy a vivir? Me voy a morir de hambre. Y yo no quise seguir haciendo dinero con los restaurantes. Y lo único que te digo, me amargué la vida y no, tú no hagas esto, ten lo que yo no prediqué, predícalo tú. Qué triste, ¿verdad? Es reconocer y llegar a entender que te has amargado por no obedecer a Dios, por no querer, ¿verdad?, cumplir y hacer lo que tú quieres conseguir. Y él quizás se amargó y todo, pero hay gente, otra, ¿verdad? Hablando de qué sentir o qué reacción podemos tener cuando nos somos desviados o cuando nuestros planes se topan, son estas cosas. Otra también es el endurecerse, que lo hemos hablado. Él al parecer no está endurecido, está ayudando a otros y reconoce, ¿verdad?, que falló, que no se supo desarrollar. Pero hay gente endurecida y ataca la obra de Dios y tampoco quiere que otros crezcan en Dios, ¿verdad? Y toman una actitud hacia la obra de Dios equivocada, hacia la gente de Dios, ¿verdad? Con resentimiento, una actitud de endurecimiento. Ayúdenos los que están ahí en casa o los que nos están viendo en esta transmisión, de qué otra forma la gente reacciona, de qué otra gente siente la gente cuando, ¿verdad?, experimenta desviaciones o que son detenidos sus planes, cómo, ¿verdad?, qué produce en nosotros, ¿verdad? Y por algo dice la Biblia que traigamos todo eso y lo traigamos a los pies de Cristo porque hay sentimientos, pensamientos que no son correctos, ¿verdad? Y cuando los traemos a Él, nos ayuda a crecer en lugar de amargarnos, nos ayuda a entender en lugar de endurecernos, ¿verdad? Nos ayuda a amar a Dios y a perdonar en lugar de culpar
y querer No vengarnos, reconocer. ¿verdad? Hay gente que también otra cosa que produce es el quererte vengar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo de hoy, Salmos 37:5. Mi mamá nos va a ayudar ahí. Sí, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ok, entonces estamos hablando del caminar. Vámonos a otro versículo. Hablamos de un atleta que se está preparando porque va camino a una competencia, un evento, una carrera. Entonces está hablando de que nosotros vamos camino al propósito que Dios tiene con nosotros, camino al destino. Entonces hay que encomendarlo a Dios. Estamos aprendiendo de que Dios aquí nos está desarrollando. Tenemos habilidades, talentos, cosas que vamos a producir, cosas con las que Dios nos va a bendecir. Y hay que encomendar a Dios, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestro ingreso, nuestro tiempo. Sí. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pero pues esto es mío, ¿verdad? Y nunca encomienda todo eso al Señor. Este otro versículo. Es Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y en realidad sí nos sorprendemos, ¿verdad? De cómo Dios te ilumina y te da una nueva idea y cómo te rinde el tiempo y cómo, porque cuando lo ponemos en las manos de Dios es bendecido, es prosperado. ¿Qué serían estos dos versículos? Hablan de encomendar al Señor nuestros caminos. ¿Qué es encomendar nuestro camino al Señor? ¿Qué nos pueden decir qué es eso a todos los que estamos conectados, oyendo? Pues es simplemente abandonarte a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? O sea, que en realidad es encomendarlo, es confiar en Dios, Sí. que Dios no nos va a fallar y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo creo que eso lo tenía Abraham bien claro, ¿verdad? Si somos gente de fe, ¿cómo vamos a pensar que Dios, o sea, que no hay cosa más terrible que tú le atribuyas a Dios, que Dios está permitiendo que a ti te vaya mal y que perjudicarte cuando sabes que Dios lo único que quiere es ayudarte, ¿verdad? Bendecirte. Y por eso dice, no confíes en el hombre ni en los príncipes, dicen en uno de los salmos, porque en ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíate del Señor de todo tu corazón, dice, para que seas bendecido, para que verdaderamente seas prosperado. Entonces sería encomendar nuestro camino al Señor, como decíamos, de con lo que tenemos, con lo que estamos produciendo, con lo que Dios nos está bendiciendo, eso le pertenece al Señor. Vamos a vivir de ahí, pero si Dios nos pide algo, lo podemos entregar porque está encomendado a Él. Sí. Si Dios nos pide que dejemos algo, lo dejamos porque está encomendado a Él. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, donde vivimos, lo que somos, lo que estamos haciendo, sería eso lo que es encomendar al Señor, que si Dios lo pide de Él, como cuando le pidió a Abraham, dame tu hijo, y como que Dios estaba viendo a ver si verdaderamente Él, su camino estaba encomendado al Señor, y ya Dios dice, no, si este sí está en serio conmigo, ¿verdad? Todo lo que yo le he dado, Él sabe que es mío. Sí, ¿Verdad? por eso Nuestra el Señor dice, dependencia de Él. sí, por eso ¿verdad? dice el Señor, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, Dios Es le como una dice descripción de alguien que no ha al encomendado Señor su camino. Y entonces, como ahí si Dios te pide algo, no, este es mío, ¿verdad? Por decir, Dios le dice, ahora entiendo que me amas más que a tu hijo. Porque a veces amamos más las cosas y a veces Dios nos pide, no, ¿cómo me pides esto? O sea, ¿no crees que Dios te está pidiendo algo para bendecirte, para ayudarte, para mejorarte? ¿Crees que Dios te lo quiere quitar? Es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Cuando Dios te dice que le des y gente que piensa que le quiere quitar Dios su dinero o sea, así, en realidad no ha entendido. Y qué hermoso cuando entiendes. Yo estuve platicando, porque mucha gente piensa que, como lo que tú mencionabas hace un momento, mucha gente piensa que todo se trata de dinero y que todo se trata de dinero y que todo se trata de acumular dinero y hacer dinero. Y qué bueno si Dios te ha dado habilidad para hacer dinero, pero ¿sabes para qué Dios te dio esa habilidad? Yo le hice esta pregunta a familiares que hace algunos años que nos reunimos y que pues, tienen esa habilidad de hacer dinero. Y yo les dije, ¿sabes para qué Dios te dio esa habilidad? Dios te la dio para bendecirte, pero ¿sabes para qué más te lo dio? Entonces, si tú no sabes para qué te lo dio, Dios te va a pedir cuentas. Y yo les mencioné, Dios habla en la Biblia que un rico se fue al infierno y no dice que porque era un pecador tremendo ni nada, sino porque era rico y tenía de sobra, pero había uno enfermo, mendigo,
que deseaba comer y no lo dejaban de lo que caía de la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué dice cuando el mendigo murió, fue llevado al seno de Abraham por ángeles, y murió el rico y fue llevado al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué dice esa historia y cuenta la historia de uno bien, que está muy sobrado y que no supo para qué Dios le dio eso y por qué le puso a aquella persona con esa necesidad? Y eso lo llevó al infierno, no supo para qué Dios le había dado. Esa habilidad de hacer dinero, de tener dinero, no era solamente para disfrutarlo él, era para compartirlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, manda a los ricos, ¿verdad? Que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, que sean ricos en buenas obras, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero que echen mano de la vida eterna, ¿verdad? O sea, que esas cosas importantes. Entonces, qué bueno que Dios ha dado habilidad, pero no se trata de dinero nada más. Se trata de los planes de Dios y los propósitos de Dios. Bueno, entonces ahí ayúdenos, pueden comentar, vamos a interactuar un poquito. ¿Qué significa, qué entiendes tú por encomendar al Señor tu camino, verdad? Ya hablamos un poquito de lo que pensamos que es. Bueno, también hay otra pregunta que vamos con usted, Mam, y ayuda, tú también puedes contestar ahí en los comentarios. ¿Se puede, ahí va la pregunta, ¿se puede de una manera simultánea, o sea, a la misma vez, aferrarte a tu camino o a tu manera? Hay gente que le encanta a mi manera, a la canción. Sí. ¿Se puede aferrarse a tu camino o a tu manera y encomendar tu camino al Señor a la misma vez? O sea, ¿se puede hacer eso de una manera simultánea? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué opinan? No. Comenten ahí, vamos con los comentarios acá. Claro que no, no se puede, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, eso es algo que decimos en la oración de fe. Te entrego mi vida, Señor. Ahora para que tú seas el Rey, tú seas el Señor, y ahí se hace lo que tú dices, ¿verdad? No mi voluntad, sino la tuya. Y pues la Biblia nos habla de un hombre, porque hay mucha gente que dice, es que esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero y yo te respeto y tú respétame a mí. Y no, ¿verdad? Esta no es nuestra vida. Dios nos dio la vida, pero nos la dio con un propósito. Él espera que nosotros hagamos algo con esta vida, no lo que nosotros queramos. Entonces un hombre así dijo, ¿verdad? Ya sé, porque he trabajado tanto y he ganado tanto, ya sé lo que haré. Todo hablaba de él mismo, voy a derribar estos graneros y los voy a hacer más grandes y ahora sí, gózate vida, ¿verdad? Y come, gózate alma, bebe y disfruta de todo lo que has trabajado. Qué tremendo, ¿verdad? Él pensando lo que él iba a hacer. Y cuando le dice el Señor, hombre necio, no sabes que esta noche van a tocar la puerta de tu vida, ¿verdad? Y es la muerte y no vas a poder decir que no. No se puede, ¿verdad? Decir las dos cosas a la misma vez, no. Cuando dijimos, Señor, te entrego mi vida, el Señor lo tomó en serio, ¿verdad? Y es así que va a ser. lo hablamos porque vemos a veces que hay gente que está queriendo encomendar su camino al Señor, pero está medio aferradillo todavía a sus ondas y a lo que quiere, y se frustra la persona a veces porque verdaderamente tenemos que tomar la decisión, o nos encomendamos o nos vamos a aferrar, pero por eso hablamos, se puede hacer los dos porque hay gente en la iglesia, hay gente de años, ¿verdad? En Dios, que no ha encomendado totalmente su camino al Señor, ¿verdad? Pues eso se refiere a Jesús, porque dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? ¿Y para qué es la cruz? O sea, algunos piensan que la cruz es el sufrimiento, que la cruz es para morir. Para morir al yo. Algunos piensan que es la esposa o el esposo. No, ese es su esposo. Es la cruz que me tocó, dice, no, fue lo que tú agarraste. No, pero Jesús habló de la cruz, ¿verdad? Y el que quiere venir en pos de mí, o sea, como es tú, el que quiera encomendar mi camino, tiene que negarse a sí mismo. O sea, que su camino no se puede aferrar a él. No se puede hacer mi voluntad y la voluntad del Señor, no. O se hace mi voluntad o se hace la de Él. Entonces aquí, nunca son iguales, ¿verdad? No. Y Él nos dice, abandona tus ondas, deja tus caminos, por los míos son mejores, deja tus pensamientos, los míos son más altos que los tuyos. Entonces, en realidad Dios nos pide que en realidad, o sea, que encomendemos al Señor
Y eso es lo que David le decía a Salomón, ¿verdad? Que encomendara, y él enderezará tus veredas. Te va a ir diciendo por aquí, no por acá, ya es por donde tienes que caminar. Pero es cuando verdaderamente tú le encomiendas al Señor tu tiempo, tus fuerzas, tus habilidades, tu juventud, o sea, tu dinero, tus finanzas, tu familia. Tú le encomiendas al Señor y que Él que haga lo que Él quiera, ¿verdad? A veces hay gente que se aferra a que sus hijos hagan una carrera y Dios tiene otros planes y son cosas que a veces lo vemos mucho hasta en películas, que a veces quiere que el hijo haga cosas que él deseó hacer y que no las logró, y él quiere, pero nosotros tenemos que saber que nosotros simplemente fuimos instrumentos de Dios para dar la vida, pero en realidad el que le dio la vida a través de nosotros fue Dios, y Él es el que tiene el plan para ellos. Por eso dice que lo instruye al niño en su camino, para cuando fuera viejo no se va a apartar. Instruirlo para que él cumpla el propósito que Dios tiene. Y muchas de las cosas de los padres conectados con Dios, ¿verdad? Con sus hijos, Dios decía de qué manera deberían de llamar al niño según los planes que Dios tenía, el destino de ese niño, lo que ese niño iba a desarrollar en su vida, ¿verdad? El plan que tenía Dios tenía que ver con el nombre del niño, no los planes del papá, sino los planes de Dios, ¿no? Bueno, racita, si te gusta la rolita esta de A Mi Manera, escúchala, la puedes cantar, pero no la vivas, ¿verdad? Porque puedes vivirla y ser amargado, puedes vivirla y perderte los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, ok, por último, para cerrar, concluir y vamos a orar, ¿verdad? Y estamos interactuando con la gente. La pregunta es para ustedes también, estamos comentando, pero estamos haciendo esto porque no nos podemos reunir ahorita aquí, ¿verdad? Lo estamos haciendo solamente en domingo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de encomendar nuestro camino al Señor? ¿Cuáles son los beneficios de morir a nosotros mismos? ¿Cuál es el beneficio de nuestro camino, encomendárselo al Señor y confiar en Él? ¿Cuáles son los beneficios? Pues es verdad que a veces no lo entendemos, o a veces lo que nos pide Dios parece que es contrario a lo que queremos nosotros, pero los beneficios, pues sabemos que Dios es bueno, Dios es justo, Dios quiere lo mejor para nosotros. Aunque no lo entendamos ahorita, Él que ve el cuadro grande, vamos a ver que va a ser lo mejor cuando pase el tiempo y el Señor nos enseñe, ¿verdad? El final, vamos a decir, gracias, Señor. ¿Por qué no? Decía una viejita muy linda que oraba a la hermana Seferina allá en las iglesias de Monterrey. Oraba tan bonito. Ella decía, Señor, ¿por qué no te conocí cuando estaba más jovencita? ¿No? Que desperdicié tantos años de mi vida haciendo cosas. Nos vamos a dar cuenta de que los caminos de Dios son lo mejor. Nosotros somos bendecidos y beneficiados. No lo vemos en este tiempo por la carnalidad, nuestra humanidad, pero vamos a ver que los beneficios son grandes. Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, para que se cumpla su plan maravilloso de nosotros. O sea que una de las cosas que la Biblia nos habla es que el plan de Dios es bendecirnos, es bendecirnos. Y es triste cuando nosotros queremos a veces lograr las cosas y que al final nada de lo que pensamos que íbamos a conseguir lo conseguimos, ¿verdad? Porque como dice lo que hemos estado hablando, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y hay camino que el camino que Dios dice que traza, su camino a veces es estrecho, es como dice, las desviaciones a veces que no nos gustan, pero su fin es vida. Entonces Jesús nos dice y nos afirma: yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, abundante. Y hemos dicho que es una abundancia, no es algo que hay nomás para lo que necesitas, es algo para que te sobre, ¿verdad? Es algo más de lo que necesitas. Entonces, esa es la vida que el Señor dice, pero esa es la manera de Dios. Por eso es que lo mejor es eso, aunque se nos haga difícil, pero Señor, yo encomiendo mi vida en tus manos, ¿verdad? Pues sé que es lo mejor que me puede pasar, que tú dirijas mi vida, porque yo me puedo equivocar, pero tú nunca te vas a equivocar. Y pues es muy cierto que hay beneficios, ¿verdad? David decía, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay gente que piensa que bendecir a Dios es cantar las canciones que se ponen aquí. Dicen, yo estoy bendiciendo al Señor, adorando al Señor, pero bueno, es una forma, pero bendecir al Señor
pienso aquí con David es encomendarle nuestro camino al Señor. Quiere decir que lo que el Señor, eso le bendice a Dios cuando confiamos en Él. Sí. Cuando podemos decir no a lo que yo traigo y decir yo confío en ti como para, ¿verdad? Dejar todo por ti. Eso bendice al Señor y la Biblia habla de que eso trae beneficios a nosotros. Los trae cuando lleguemos hacia el destino, pero los trae en el proceso, ¿verdad? Es más beneficioso para nosotros la compañía del Señor porque nos hemos encomendado a Él que aferrarnos a nosotros y que no esté el Señor. Claro. Es más beneficioso para nosotros que el Señor esté aquí con nosotros en una desviación, en un tope, a yo decir llegué, pero no está el Señor conmigo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay beneficios, ¿verdad? Hoy hablamos del plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para nuestra vida, y Dios quiere desarrollarnos. Vamos a concluir y orar, ¿verdad? Que si hemos reaccionado mal, ¿verdad? En esto, nos hemos amargado, no hemos entendido las desviaciones, las estamos viendo de una forma equivocada, las hemos visto de una forma equivocada, pues nos podemos arrepentir, ¿verdad? Dios nos puede ayudar. Entonces lo dejo para que... Sí, yo creo que esa es una de las cosas que en las que mucha gente ha fallado, ¿verdad? Y se ha atorado y se ha quedado y lamentablemente pues ya no salió de esa situación, pero pues gracias a Dios que tenemos la manera de poder arreglar las cosas. El Señor siempre nos invita a venir luego y estemos a cuentas. Si te has equivocado, si tus pecados fueran como la nieve, serán emblanquecidos, pero Él nos invita a arreglar las cosas. Y lo bueno es que el Señor es un Dios de oportunidad. Si nos hemos equivocado, Él dice que Él va a ir, ¿verdad? Él nos va a levantar al caído. Si aún nos hemos caído, Él nos va a levantar. Amén. Entonces, el Señor es bueno. Y lo que tú mencionabas ahorita de encomendar al Señor el camino, una de las cosas que habla el Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. El santificar a Dios es cuando tú le das ese lugar a Dios. Mi vida te pertenece, Señor, se va a hacer lo que tú digas. Entonces, una de las cosas que Dios le llama la atención a Moisés y por las cuales Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque dice: por cuanto no me santificaste, no me diste un lugar a mí. Entonces el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a santificar a Dios? Cuando hacemos eso, Señor, yo me puedo equivocar, hay cosas que a lo mejor, ¿verdad? No voy a lograr, pero eso es santificar a Dios, darle un lugar a Dios. Tú eres el sabio, tú eres el poderoso, tú eres el que todo lo puedes. Lo que es imposible para mí, para ti es posible. Entonces yo encomiendo a ti, ¿verdad? Eso es darle un lugar a Dios, es santificar a Dios, es creerle a Dios, es obedecer a Dios, es someterte a Dios y saber que Dios quiere lo mejor para ti. Pues vamos a orar, hermanos, este es el tiempo. Si alguien, como decía Jared, está en alguna situación, Dios te puede sacar de ahí. Si has caído, como decía David, en un pozo cenagoso, parece que no puedes salir de allí. Dios es un Dios de amor que puede extender su mano en esta hora y sacarte de esa situación. Esta palabra es para eso, para restaurarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, no importa cuál sea nuestra situación, para edificarte. Pero si estás en una situación así, pues vamos a Dios, vamos a pedirle al Señor, a ponernos a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te queremos dar gracias por esta palabra tan preciosa, Señor, que edifica y bendice nuestras vidas. Pero tú que conoces, Señor, la situación de cada quien, tú sabes si alguien está pasando por esta situación y esta palabra ha llegado a su vida a tiempo, Señor, para decirle que, Señor, se puede arrepentir y tú puedes perdonar, Señor. Tú nos dejaste un medio de arreglarnos contigo y poder seguir adelante como lo hiciste con David, como lo hiciste con Pedro. Señor, que en un momento se equivocaron, en momentos fueron errores muy graves, pero que tú seguiste adelante con ellos, los planes que tú tenías. Señor, el pecado no es tan grande, más grande es tu amor y más grandes son tus misericordias, Señor. Y Señor, y tú puedes ayudarnos a levantarnos, a seguir adelante. Bendice a esas personas que están en esta situación. Ayúdales, Señor, a salir de esa situación y se cumplan tus planes y tus propósitos y no los nuestros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por la paciencia que nos tienes, Señor, y por esa misericordia que es mejor que la vida, Señor. Y mientras que tengamos vida, tenemos oportunidad de levantarnos, Señor,
porque tú extiendes tu mano de amor y misericordia y tú levantas al caído. Aun si 7 veces el justo cae, 7 veces el Señor le levantará. Y tú darás fuerzas al que no tiene ningunas. A ti correrá el justo y levantado será, dice tu palabra. Padre, gracias, gracias, porque sé que esta palabra, Señor, no volverá atrás vacía. Cumple ese propósito hermoso y divino, Señor, a través de esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Fue un gozo el haber estado con ustedes este tiempo, compartir con ustedes este tiempo. Bueno, y les esperamos a todos este domingo aquí en la casa del Señor. Un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno poder reunirnos por este método y bueno, si esto te está bendiciendo, si Dios está hablando, compártelo con alguien, ¿verdad? Como iglesia queremos ayudar a otras personas, es lo que hablábamos. Pastores de Monterrey, lo pueden compartir. Sí, queremos que los pastores de Monterrey, las iglesias allá también, es algo que estamos queriendo hacer en las iglesias de avivamiento cristiano aquí en Monterrey. Y bueno, les mandamos un saludo, compartan esto y bueno, verdad, todos los que somos líderes, todos los que estamos sirviendo en la obra, es nuestro trabajo poder ayudar a la gente a recibir estos recursos, este material. Y bueno, bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Eres tú la esperanza que el eternero Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todos te alabaré, te glorificaré. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, yo te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé de enero, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, yo te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. ¿Estamos listos para adorar al Señor? En todo tiempo vamos a declarar, Señor, mi alabanza va a ser para ti. Dile con nosotros, en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré. Todos juntos, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré.
gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente sufrió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, sé cómo tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, y todo lo entrego, sé cómo tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder, la cruz me enseña a vivir, llamarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. De gracia sin fin moriste por mí, ahora vivo estoy y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres, y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Yo es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Dilo con nosotros. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Y todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, y todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, Jesús mi esperanza eres tú, Jesús mi esperanza eres tú, Jesús mi esperanza eres tú.
estamos reconociendo que nosotros nacimos para adorar al Señor. Amén. Y cuando no estamos adorando al Señor, podemos estar escuchando su palabra, podemos estar haciendo nuestras tareas, nuestras ocupaciones, pero adorar al Señor es algo importante, es algo necesario en nosotros. Y adorar es una entrega, es una respuesta a quien es Dios. Amén. Y si tú sabes que Dios ha sido fiel en este tiempo contigo y con tu familia, si tú sabes que el Señor te ha protegido y ha estado ahí, aunque no todo esté sucediendo como nosotros quisiéramos, pero el Señor, su fidelidad ha sido con nosotros. Si tú dices amén a eso, alza tus voz, alza tus manos donde estás, dile: Señor, gracias. Dile: yo quiero adorar, Señor. Te quiero bendecir, Señor. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Y es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Si es tu deseo, díselo. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida.
por el cual yo vivo, por el cual yo existo, y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Y su deseo es amarte. Ahí donde tú estás, alza tus manos, dile: yo quiero adorarte. Y empieza a adorar al Señor. Vine a decirte: es mi deseo y es mi anhelo. Es mi anhelo, Señor. Necesito estar contigo. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria, gloria, Tratando de servirte me perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad, y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad
de mi corazón. Vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Ahí pertenecemos, estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón, que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar, que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Vamos a decirle: yo vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu corazón. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. ¿Quién sabe que ese es el lugar? Estar a tus pies y escucharte hablar, que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hay gente que no encuentra por qué no tiene tranquilidad, por qué las cosas no están saliendo. Y es que necesitas venir a sus pies, es que necesitas adorar, necesitamos, pertenecemos, ese es nuestro lugar. Esa es la razón. No es la culpa de los demás, no es la culpa de los hermanos, no es la culpa de la iglesia. La razón es que necesitamos estar a los pies del Señor. Y vamos, antes de continuar a la palabra, ahí donde tú estás, alza tus manos, dile: Señor, este es el lugar, esta es la razón, esto es lo que me faltaba. Vamos a entender y a sentir: estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar, que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón.
estar a tus pies y escucharte hablar, estar a tus pies era la razón, la necesidad